información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones, todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Al ritmo del guapango de Moncayo, verdadera obra musical, esta obra de arte, que bueno, sin lugar a dudas es pieza indispensable para reconocer pues el gran talento de los grandes compositores mexicanos. Y bueno, qué mejor iniciar este programa este viernes 17 de septiembre. Y bueno, pues evidentemente es un programa muy especial porque precisamente tenemos una mesa muy interesante que fue precisamente gestionada a petición de nuestro importante auditorio, en donde vamos a abordar el paquete económico, las condiciones de reforma, las nuevas disposiciones del nuevo régimen de confianza, el nuevo régimen de contribuyentes de confianza que vendría a derogar el régimen de incorporación fiscal, mejor conocido como el RIF. Y bueno, evidentemente platicar con expertos, con especialistas de la salud. Recuerda que es viernes de salud y precisamente hoy vamos a tener una mesa con un prestigiado pues cirujano plástico que es el doctor Héctor Milla. El doctor Héctor Milla, que además es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, un prestigiado médico cirujano que apoya siempre en este contexto de pues, las personas que sufren accidentes, que sufren algún daño pues, en su rostro, alguna consecuencia de algún accidente desafortunadamente, y que eso también llega a generar pues, problemas graves en la autoestima, en el desempeño, en el desarrollo, en la vinculación social de algunas personas, que llega a generar incluso algún problema en sus actividades pues, laborales incluso. Sin embargo, hay que considerar que esto debe ser una práctica en manos de profesionales, de verdaderos cirujanos plásticos, de gente que está certificada y sobre todo avalada por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que son cosas totalmente distintas a lo que hoy algunos pues pseudo especialistas de la belleza y de la cultura de la belleza ofrecen con tratamientos milagro, pues mejorar las condiciones de aspecto de algunas personas que en este afán de mejorar su aspecto y su imagen pública, pues caen en manos de estos charlatanes. Sin embargo, siempre es bueno platicar con gente reconocida, con prestigiados médicos, y hoy precisamente agradezco que nos tome esta llamada el doctor Héctor Milla, prestigiado cirujano plástico, que además está, tengo entendido, radicado ya en el norte de la República Mexicana. Bueno, me gustaría que estuviéramos confirmado este enlace telefónico. Vamos más adelante, si me lo permiten, a platicar con el experto en temas políticos, don Carlos Patiño López. Hoy, recuerde, este viernes 17 se llevó a cabo el tercer informe de actividades de la gobernadora de la Ciudad de México. Estoy hablando de la doctora Claudia Sheinbaum. Un informe pues muy peculiar, porque fue un informe en donde ya no fue pues cobijada, ya no fue apapachada, ya no hubo este espaldarazo del Congreso de la Ciudad de México, que todavía en la pasada legislatura, estos primeros 3 años, eran pues prácticamente mayoría aplastante morena, en donde pues era un día de fiesta, era un día de salutación, así debemos llamarle, un día en donde se le apapachaba, se le abrazaba, se le aplaudía sobre las actividades de la jefatura del gobierno. Hoy,
Hoy las cosas han cambiado, ya que pues, legisladores de esta alianza PRI-PAN-PRD han hecho posicionamientos interesantes, particularmente la fracción parlamentaria del PAN ha hecho un posicionamiento muy interesante que platicaremos con el experto, analista político y comunicador don Carlos Patiño López. Vamos a tener también, como les comentaba, esta mesa de análisis con prestigiados contadores públicos certificados, con abogados fiscalistas, especialistas en estos temas en materia fiscal, tributaria, seguridad social. Este paquete económico 2022 que trae cambios importantes, si bien es cierto, no contempla la creación de nuevos impuestos, sí establece políticas públicas para aumentar, para desarrollar el porcentaje de contribuyentes. Esto quiere decir que es atraer a un alto porcentaje de contribuyentes que están hoy en la economía informal para que se incorporen a la actividad económica formal y contribuyan de manera pues, justa, proporcional y equitativa, igual que lo hacemos todos los demás que somos hoy contribuyentes cautivos, personas físicas, personas morales, con actividad profesional, empresarial y bueno, todos los regímenes tributarios que hoy están vigentes en nuestro país. Quiero confirmar si tenemos esta mesa de análisis con estos prestigiados contadores como el maestro Narciso Vargas Salanueva, el doctor Rafael Arenas Hernández, el prestigiado abogado fiscalista don Tulio Salanueva Brito y claro también el abogado fiscalista y contador público certificado don Mauricio Traín Bautista. Vamos a platicar con ellos, con esos 4 expertos, esta mesa de análisis sobre la reforma, el paquete fiscal, la miscelánea fiscal 2022. Vamos a un pequeño corte para dar inicio con esta interesante mesa de análisis. No le cambie, seguimos aquí en Cambiando de Tema, claro, desde el periódico 1+1. Regresamos. Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. ¿Qué tal? Esta bella música mexicana en la voz, en la interpretación, pues quién mejor de un gran cantante mexicano, don Luis Miguel, que bueno, pues obviamente se ha convertido también en un intérprete de la música tradicional mexicana y qué mejor en este mes patrio recordar estas bellas melodías en la voz, en las voces de grandes exponentes de la música mexicana y bueno, en esta ocasión don Luis Miguel con este bello tema. Y tenemos ya en esta mesa de análisis sobre la miscelánea fiscal, este paquete económico que ha generado especulación, desconfianza e incertidumbre para los contribuyentes, para los empresarios, para las personas físicas, porque hay un nuevo régimen de confianza, del contribuyente de confianza. Y qué mejor, pues agradecer la presencia. Tenemos ya este enlace vía Zoom con el maestro Narciso Vargas Salanueva, con el doctor Rafael Arenas Hernández y bueno, también nos van a acompañar el prestigiado abogado fiscalista don Tulio Salanueva Brito y claro, el contador público certificado y maestro, don Mauricio Traín Bautista. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, gracias por tomarnos este enlace vía Zoom. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están contadores, abogados? Qué gusto saludarlos. No sé si nos escuchan. Bien, doctor, muchas gracias. Te saludo a ti, a tu audiencia y aquí a mis compañeros del panel. Muchas gracias. Pues ya estamos en esta antesala de esta importante reforma, esta miscelánea. No me atrevería a llamarle reforma fiscal. Quiero empezar pues, agradeciendo la valiosa participación, la presencia del maestro Narciso Vargas Salanueva. Narciso, doctor maestro, buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Doctor, el gusto es mío, como siempre. Gracias. También nos acompaña esta tarde vía Zoom el doctor Rafael Arenas Hernández. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Gracias, doctor Julio. Muy buenas tardes. Saludos a todo el auditorio. Saludos, Narciso, Tulio. Gracias. Gusto en saludarlos nuevamente por aquí, por este espacio. El maestro Tulio Salanueva Brito, prestigiado abogado fiscalista y contador público, por cierto. Maestro, buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Hola, doctor Julio. Hola,
Narciso, hola Rafa, estoy como siempre con un gusto de estar aquí con ustedes acompañando. Vamos abriendo esta mesa en lo que se incorpora nuestro amigo el contador público Mauricio Traín Bautista. Quiero iniciar esta mesa preguntándoles sobre este escenario que presenta el Ejecutivo Federal en términos del artículo 74, fracción cuarta, en donde pues, el Ejecutivo Federal, en ejercicio de sus facultades del artículo 89 constitucional, presenta la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y la pone a disposición el día 8 de septiembre, hace algunos días, a la Cámara de Diputados. Y ya la Cámara pues ya está en esta Comisión de Hacienda, está generando las primeras discusiones, los primeros acuerdos para llegar a la discusión y aprobación de esta miscelánea fiscal, o mejor conocido como el paquete fiscal 2022. Quiero iniciar con el maestro Narciso Vargas Salanueva. ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo visualiza este paquete económico? ¿Ambicioso? ¿Un paquete mesurado, responsable, que estimula la inversión, que fomenta la creación de nuevas fuentes de empleo, o simplemente con un fin recaudatorio? ¿Cómo lo visualiza, maestro Narciso Vargas? Doctor, con mucho gusto. Mira, en lo particular, me parece que sí es un proyecto ambicioso, claro, que sí busca desde luego incrementar la base de contribuyentes. Esa es una de las razones que nos dan la exposición de motivos de esta iniciativa, que hay que recordar que, bueno, sí se presentó el pasado 8 de septiembre al Pleno, y que de ahí pasará su aprobación a esta Cámara de Diputados por ahí del 20 de octubre, pasará a senadores a finales de octubre, y a mediados de noviembre tendrá que ser aprobada por diputados, y a más tardar el 20 de noviembre, por ahí, les estaría publicando en el Diario Oficial con todas las modificaciones que tenga en el camino, porque, bueno, es una iniciativa. Habría que estar muy pendientes de las discusiones que va a haber en las dos cámaras, porque pues hay cosas, en todas las iniciativas pasa, que no están totalmente delineadas, claro, que hay supuestos que se dejaron fuera, y que justamente el trabajo legislativo va en ese sentido, ¿no? De ir depurando, de ir acomodando, de incluir algunas situaciones que no se previeron en su momento y descartar quizá algunas que están excedidas en el texto. Y bueno, estaríamos viendo a la luz esta nueva ley, con todo lo que implica, en enero del próximo año. Fines recaudatorios, desde luego, todas las iniciativas nos tiene que quedar claro que tienen ese principal objetivo, pero me parece que ahora sí hay un cambio sustancial, sobre todo en renta y en código. Hay que analizarlo, y justamente lo que vamos a hacer aquí, con calma, hay que ir revisando cada uno de los renglones que se pretenden modificar, porque me parece que el empresario va a ser cada vez más limitado en sus acciones, con una carga administrativa mayor, que no necesariamente a veces fructifica en la mejor recaudación. Entonces hay que ir revisando qué es lo que se pretende. Hay cosas interesantes, ya las platicaremos ahorita. Claro. Hay muchas cosas interesantes, y hay otras tantas que, aunque parecieran algo interesante, como este famoso régimen simplificado de confianza, pues no del todo es tan atractivo. Solo creo que hay que revisar perfectamente cada caso para saber si realmente conviene, en el caso de personas físicas, que sí es una opción, porque en personas morales no lo es una obligación que se tienen que acotar a este nuevo régimen de simplificación de confianza. Claro. Vale la pena recordar, maestro Narciso Vargas, que esta iniciativa de ley de ingresos de la Federación contempla varias modificaciones a ordenamientos tributarios, el Código Fiscal de la Federación, a las leyes del impuesto sobre la renta. Bien refiere usted sobre este nuevo régimen simplificado. Yo quisiera agradecerle, y aprovecho para preguntarle al doctor Rafael Arenas. Doctor, en cuanto a las tasas impositivas, en cuanto a las condiciones y las formalidades de ese nuevo régimen simplificado, ¿cómo va a beneficiar o cómo va a afectar la dinámica económica de los contribuyentes, personas físicas, personas morales? ¿Cómo va a generar cambios o cómo va a impactar positivo o negativamente? Doctor Rafael Arenas. Claro que sí, muy buenas tardes al auditorio. Bueno, este nuevo esquema de tributación, que es un régimen de confianza, bueno, para empezar yo sí preguntaría, ¿confianza para quién?
¿confianza para el contribuyente o confianza para la autoridad? ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque finalmente me va a gravar sobre unos ingresos que se encuentren delimitados a través del CFDI. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el CFDI es la representación de un ingreso que yo tengo, pero no es el acto jurídico como tal. Entonces yo puedo tener ciertos actos jurídicos que a la luz de una emisión de un CFDI puedo no estar emitiendo, pero sí grabando, ¿sí? Entonces en personas físicas, por supuesto que estamos considerando que los ingresos se causan en efectivo, bienes, servicios devengados o cualquier otro tipo, por un lado. Por otro lado, este nuevo régimen de confianza para efectos de impuesto a la renta, pues yo veo aquí un detalle importante respecto. Sí, voy a pagar un impuesto sobre la renta que va a ir desde una tasa del 1% hasta el 2.5%. Sin embargo, en este nuevo régimen de confianza dice, no te preocupes, no vas a tener que preocuparte por las deducciones. Entonces, si no me preocupo por las deducciones, voy a tener una gravación en IVA total, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, yo no veo en ningún lado de la reforma que esté hablando con respecto de qué voy a hacer con las retenciones que me realicen las personas morales. Porque las retenciones que van a realizar las personas morales son de tasa del 10%. Entonces, si me van a retener un 10%, pero voy a tener una tasa aplicable desde el 1% hasta el 2.5%, entonces la recaudación va a ser más amplia de lo que se espera, sobre todo en materia de retenciones, pero el problema lo vamos a ver dentro de un año en las declaraciones de las personas físicas. Esa es la parte que yo veo en ese sentido. Claro, habrá cambios relevantes en donde yo estoy seguro, doctor, que muchos de nuestros amigos del auditorio no están conscientes de estos cambios que van a implicar riesgos importantes para sus cálculos, determinaciones, para el posible pago de impuestos, porque va a generar cambios, yo diría, muy importantes en la dinámica tributaria. Doctor, usted concibe, usted percibe, usted interpreta que esto es un plan con maña para ampliar la base tributaria y la base de contribuyentes. Así es, aunque dudo mucho que exista una ampliación en esta base, porque si finalmente las personas físicas que se encuentran en una economía informal, yo no veo en dónde va a estar el beneficio de que se puedan incorporar en este nuevo régimen de confianza, que vuelvo a repetir, es un régimen de confianza en donde dice, vas a confiar pero en la autoridad. ¿Por qué? Porque el portal del SAT va a precargar la información. Entonces es un régimen donde yo tengo que confiar en la autoridad, primera. Segunda, sí se prevé un incremento en la base de contribuyentes, pero por otro lado yo no veo cuál va a ser el incentivo que sea importante para ellos, si no se incorporaron en el REPECO, si no se incorporaron en el RIF, yo no veo cuál va a ser el elemento fundamental para que digan, me voy a incorporar a este nuevo régimen. Claro. Sí veo un plan con maña en materia de IVA, y por supuesto en materia de retenciones, pero yo no veo ningún esquema en donde los anime a ser contribuyentes de ley. Claro. Ahí, vale la pena que nuestro amable auditorio tenga conciencia de estos riesgos y de estos engaños en donde, al menos esta iniciativa que todavía está discutiéndose en el Congreso de la Unión, habrá que darle mucho seguimiento y habrá que ser muy cuidadosos con este análisis, esta interpretación. Doctor, muchas gracias. Quiero aprovechar para preguntarle al abogado. Aquí la perspectiva de un abogado fiscalista es indispensable y quiero aprovechar para preguntarle al maestro Tulio Sarranueva Brito, que también nos acompaña. Maestro Tulio, este tema de este nuevo régimen y las modificaciones del propio Código Fiscal de la Federación, ¿usted considera que habrá amparos, que habrá acciones legales en contra de estas disposiciones? ¿Habrá grupos de empresas que se amparen ante esta reforma, ante estas condiciones? ¿Qué tal, Julio? Claro que sí, con mucho gusto respondo tus cuestionamientos. El SAT es por excelencia el órgano recaudador de nuestro país, así lo establece su ley orgánica. Claro. Y la praxis que los que nos dedicamos a esta materia hemos tenido. Por lo tanto, considero en primer lugar que efectivamente hay un franco interés recaudatorio de la autoridad, pero en oposición a ello el contribuyente, el sujeto pasivo de la relación tributaria,
siempre tendrá esa resistencia a efectuar el pago correspondiente. De tal manera que efectivamente habrá medios de defensa, pero en contraste con otros ejercicios fiscales, ahora serán las personas físicas quienes masivamente hagan uso de este medio de defensa. Y ello tiene un origen muy sencillo. La reforma va destinada a ampliar la base de contribuyentes, es decir, a las personas físicas, a la economía informal, a todos aquellos que de alguna manera nos resistimos a tributar, y por lo tanto esta va a ser la nueva expectativa de la autoridad. Vienen amparos en forma individual y por supuesto también en forma masiva, pero considero que serán más de personas físicas que de personas morales. Bueno, aquí vale la pena recordar que estos últimos 3 años, maestro Tulio, pues el gobierno federal ha aumentado históricamente la capacidad de recaudación. Grandes contribuyentes que antes no lo hacían, hoy están contribuyendo con el gasto público, se están regularizando y están poniéndose en orden con estas obligaciones de carácter tributario, cosas que antes no sucedía. Aquí la pregunta concreta, y quiero agradecer que ya nos acompaña el maestro Mauricio Traín Bautista. Maestro, bienvenido, buenas tardes, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, buenas tardes. Maestro, preguntaba precisamente con el maestro Tulio Salanueva sobre este riesgo que hoy van a enfrentar los contribuyentes y bueno, estas nuevas condiciones que van a, pues yo espero, a aprobarse en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión concretamente, estarán siendo discutidas y aprobadas y entrarán en vigencia el 1 de enero del próximo año 2022. Este paquete económico estaría desplazando la mano de obra de los profesionistas, de los contadores, estaría generando un problema en el área, en el ejercicio profesional, este nuevo régimen simplificado, esta intromisión con el uso de nuevas tecnologías, maestro. No, fíjate que es un tema que ya se había tocado, se había manejado y creo que vienen muchos años diciendo que la carrera del contador público tiende a desaparecer por toda tecnología que hay. Sin embargo, este régimen de confianza, este régimen simplificado de confianza, va a ser nada más una calculadora de paga impuestos. ¿Qué significa esto? Que si uno como contador se cree y se maneja como una calculadora de paga impuestos, pues creo que sí vamos a desaparecer. Pero hay otras tantas áreas en nuestra carrera, ¿sí? Presupuestos, costos, finanzas, auditoría, ¿sí? Una asesoría integral que va más allá de una calculadora. Si nosotros como expertos profesionales en la materia de contador público nos manejamos en entregarle a nuestro cliente una declaración de impuestos, entonces sí tendemos a desaparecer. Pero si nosotros vamos más allá y de lo que hemos platicado muchas veces aquí con nuestros amables colegas, es que lo más importante en nuestra profesión es que la contabilidad sea una herramienta para el éxito de los negocios, no meramente un pago de impuestos. Entonces, creo que para nosotros se nos abre más este nicho de mercado, porque ya tendríamos que comenzar a prepararnos en ese ámbito de hacer presupuestos, en ese ámbito de hacer una planeación financiera y no nomás una planeación fiscal. Es que ahí es donde están los riesgos, porque aparentemente este régimen, este gobierno de la Cuarta Transformación ha ido precisamente en contra de la planeación fiscal, maestro Mauricio Traín. Bueno, obviamente ahora ustedes como expertos en materia fiscal y tributaria, como consultores en estas materias, o ahora tienen que informarle a la autoridad hacendaria sobre estas estrategias de planeación para no incurrir en una responsabilidad. ¿Es correcto esto, maestro? Sí. Yo te decía planeación financiera, una planeación financiera que vaya aparejada de una planeación fiscal. Estoy de acuerdo, todo el tiempo hay que estar informando ciertas estrategias fiscales que hay que informarle y otras que hay que llevar a cabo muy bien y perfectamente integrado y manejada la cuestión fiscal. Porque ¿qué se hacía anteriormente? Meramente era tratar de buscar simulaciones de operaciones, que es lo que la autoridad está con estas reformas evitando, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que hacer verdaderas planeaciones fiscales. Este grupo de amigos y compañeros que se tienen aquí en el panel
siempre hemos estado buscando ese tipo de estrategias, más no evitar el pago de impuestos o la simulación de operaciones. Nosotros hemos venido luchando mucho por este tipo de estrategias, que evitando simulación de operaciones y hacer verdaderas estrategias fiscales y financieras, que para mí es lo más importante. Claro. A ver, evidentemente nuestro amable auditorio ya reaccionó, nos están cuestionando. La verdad es que hay preocupación porque ahora resulta que las listas negras del SAT van a pasar a ser listas negras de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF, y que bueno, pues ahora va a empezar la cacería de brujas en el escenario del bloqueo de cuentas. Yo quisiera preguntarle les formulo esta pregunta y la pongo en la mesa, y me gustaría iniciar el primer posicionamiento con el maestro Narciso Vargas Salanueva. ¿Qué opina al respecto, maestro? ¿Persecución, terrorismo fiscal o una verdadera política de, pues obviamente, recaudación y poner en orden las cuentas de los contribuyentes morosos? Adelante, maestro Narciso Vargas Salanueva. Creo que no está ya el maestro Narciso Vargas Salanueva. Vamos con el doctor Rafael Arenas, si nos hace el favor de darnos respuesta a estas listas negras del SAT que pasarán a formar parte de estas listas de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué está pasando, doctor, en este contexto? ¿Persecución, terrorismo fiscal o una verdadera política de recaudación tributaria? Bueno, todo este gran tema de las listas negras de los contribuyentes, en el cual yo he sostenido que por ahí todavía no lanzan las famosas listas blancas, sí tiene que ver con un tema persecutorio, tiene que ver con un tema de amenaza, ¿sí? No, primero viene la famosa, desde hace años, la amenaza de que estás en las listas de 69B y entonces no vas a poder operar, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, en el nuevo régimen de confianza, tampoco deben de estar los socios accionistas de las empresas como parte de empresas como socios accionistas que se encuentren incluidos en estas listas negras. Y entonces estas listas negras empieza a ser el terreno de la amenaza, ¿sí? Si no estás en el REPSE, no te contrato. Si estás en las listas negras, no te contrato. Es decir, empiezan a cerrar un círculo en el cual pudiera ser, porque hay casos en los que pueden estar personas físicas o morales en las listas negras, pero que no propiamente porque hicieron actos indebidos, sino porque justamente a la luz de una presunción de la autoridad se encuentran allí. Entonces, el hecho de decir vamos a perseguirlos, entonces no va a estar en manos del SAT, sino en manos de la UIF, por supuesto que nos ponen una encrucijada como contribuyentes en donde el principal miedo del empresario, del nuevo empresario, del viejo empresario es justamente eso, ser empresario, como si fuera un delito ser empresario. Y entonces ser empresario contribuye a que no únicamente tengas que hacer un cumplimiento como patrón con las personas que contrates, tienes que ser una persona, un contribuyente ejemplar a la luz de las disposiciones fiscales, tienes que pagar un impuesto superior a las tasas efectivas que yo estoy diciendo. Es decir, nos están poniendo a los empresarios en el banquillo de los acusados sin haberlos previamente dándoles la oportunidad de tener un juicio justo. Claro, totalmente de acuerdo con usted, doctor Rafael Arenas. Y quiero agradecer y aprovechar para preguntarle al abogado fiscalista, a don Tulio Salanueva Brito, en términos del 69, corríjame por favor si estoy bien, en términos del 69, un contribuyente, ¿cómo puede verificar, cómo puede checar si está en la lista negra? Porque hoy tal parece que estás en la lista negra por cualquier cosa. Esto ya parece buró de crédito, maestro Tulio. Sí, claro, Julio, es una dualidad. El fisco comete muchas arbitrariedades cuando per se, sin consulta previa, hace un listado de los contribuyentes que aparentemente incurren en irregularidades y precisamente los lista en este supuesto. Para verificarlo, pues sencillamente hay que acudir al diario oficial. Por mandato legal, las listas del artículo 69 deben publicarse en este diario. Pero voy más allá, mi querido Julio. Por favor. Yo estaría de acuerdo con el doctor Arenas
siempre y cuando la cultura fiscal y financiera de este país fuera pagar contribuciones, contribuir al gasto público y que se hiciera un ciclo sano financiero. Desafortunadamente en nuestro país, por mal uso de las facultades que tiene la autoridad y por abuso de los contribuyentes de las cámaras empresariales, pues no hemos contribuido correctamente, equitativamente, como dice la Constitución, de tal manera que lo que busca esta reforma en algún sentido es precisamente ampliar esta base de contribuyentes. Hay arbitrariedad, por supuesto, de la autoridad, pero efectivamente debemos establecer como fiscalistas un nuevo paradigma al respecto. No es suficiente que se cambie la ley, sino que esta ley sea benéfica para todos y sobre todo que la equidad fiscal se refleje en bienestar social para todos los contribuyentes. Claro, totalmente de acuerdo, maestro Tulio. Yo quiero aprovechar para preguntarle a otro abogado fiscalista y maestro en Derecho Fiscal, contador público certificado, Mauricio Traín Bautista. En términos de esta publicación del pasado 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, maestro, hablando de estas mismas listas negras desde el 69B, y en términos de esta reforma al artículo 115 de la Ley General de Instituciones de Crédito, y claro, en relación a esta modificación que hicieron a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito en sus artículos 95 bis y 87D de la misma ley, hoy resulta que el SAT, la UIF, podrían ordenarle a las instituciones bancarias para que pudieran detener o cancelar operaciones interbancarias de los contribuyentes. ¿Es correcto esto, maestro Mauricio Traín? En este sentido, en este orden de ideas, no debería de ser porque no se tienen las pruebas necesarias para poder anular una operación que ciertamente pueden ser puras presuntivas. Entonces, en este sentido, ¿dónde quedan los derechos de los contribuyentes o de las personas físicas? Claro. ¿Sí? Entonces, en este sentido, violan el derecho del artículo 14 de la Constitución. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿usted cree que habrá pues una ola de amparos, habrá inconformidad? Porque bueno, yo he visto muy tranquilo a las organizaciones patronales, he visto muy callados o muy reservados a los pues colegios de contadores, a las asociaciones de contadores, y nadie ha alzado la voz sobre esta publicación del pasado 9 de septiembre. Digo, está bien, estamos en esta semana de festejos patrios, pero bueno, esto fue el 9 de septiembre, un día después de que presentaran el paquete económico. Pues se publica en el Diario Oficial de la Federación esta resolución que modifica estas disposiciones de instituciones de crédito, y bueno, pues es un tema preocupante para todos los contribuyentes. Maestro Mauricio Traín, ¿usted cómo lo visualiza? De alguna forma se ha venido estudiando, todavía no se ha terminado de tener todos los elementos para poder levantar la mano. Sí, de alguna forma han venido muchos cambios, han venido muchas propuestas en este sentido. No nos terminamos de recuperar todavía del outsourcing, del REPSEN, y luego viene la reforma, la reforma que viene para el 2022, y en este momento seguimos analizando. Ahora viene este otro dato. Creo que de alguna forma tenemos que tener más elementos para poder levantar la mano y hacer cosas importantes y necesarias. Claro. A ver, entramos a la etapa de preguntas de nuestro importante auditorio, y aquí voy y quiero agradecerle al maestro Narciso Vargas Salanueva que nos siga acompañando en esta mesa de análisis. Maestro, nos están preguntando en las redes sociales, ¿es cierto que el SAT podría pasar de manera oficiosa, en forma automática, a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal al nuevo reciclo, al nuevo régimen simplificado de, obviamente, confianza del contribuyente? ¿Esto es posible que los puedan pasar de manera automática? Y aquellos que no quieren estar en este régimen simplificado de confianza del contribuyente, ¿tendrían que hacer una solicitud, tendrían que hacer una gestión para salir de este régimen y, bueno, incorporarse a un nuevo régimen, pues no sé, profesional, actividades empresariales, no lo sé? ¿Cómo lo visualiza, maestro Salanueva? Sí, doctor. Mira, lo que la iniciativa prevé en primera instancia es que se deroga toda esta parte que contempla el régimen de incorporación fiscal, y al derogarlo, bueno, en transitorios viene una serie de reglas de cómo, justamente como la palabra menciona, cómo se va a transitar de un régimen a otro. Sí, dato importante, por ejemplo, ahorita que mencionamos esta transición, el régimen de incorporación fiscal, quien esté
en ese régimen, y así lo dice la iniciativa, hasta el 31 de agosto, va a gozar de todos los beneficios, inclusive las facilidades administrativas que aparecen en el 23 de la Ley de Ingresos. Aún, ese es un dato interesante, aún cuando esta ley, como las otras, es de vigencia anual y ya no aparezcan estos beneficios, si la persona está en el régimen de incorporación fiscal hasta el 31 de agosto pasado, va a continuar con esos beneficios, aunque en esta Ley de Ingresos no se vuelvan a publicar los estímulos, así lo prevé el transitorio. Ese es un dato muy importante. Luego entonces tenemos que quien está en el régimen va a continuar por los años que le haga falta para llegar a los famosos 10 años que nos dieron desde aquel 2014. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a suceder cuando una persona física que ya rebase los requisitos para estar en este régimen, pues tendrá que migrar a otro nuevo, ¿sí? El régimen de simplificación de confianza, este nuevo que está apareciendo, para personas físicas es una opción, no es una obligación. Luego entonces, no es cierto que de manera oficiosa los va a poder trasladar a ese régimen. O sea, eso no va a pasar de manera automática, ¿no? Eso es un mito, es una mentira. No los van a pasar de manera automática, ¿es correcto, maestro? No, de manera automática no. A la persona física, repito, las personas físicas, para ellos es una opción. No así para las personas morales. Ahí sí, las personas morales que tengan hasta 35 millones de pesos tienen de manera específica, se los marca la ley, tienen que tributar en este régimen de simplificado de confianza. Gracias, maestro Narciso Vargas. Me pregunta el amado auditorio si personas físicas, como usted refiere, es voluntario esta condición y no va a ser oficiosa ni va a ser automática. ¿Habrá algún tope? Porque algunas personas físicas tienen actividades empresariales o profesionales y tienen ingresos importantes. ¿Hay algún tope para que puedan pasar de manera automática o esto está libre de cualquier cálculo? Para que pueda optar hay dos principales condiciones. Una es que no rebasemos 3,5 millones de pesos. Y la otra es que presentemos un aviso a más tardar el 31 de enero de 2022. Claro. Esas son las dos condicionantes. Perfecto. Yo quiero agradecerle al maestro Narciso Vargas Arnova la aclaración que nos hace a nuestro amado auditorio. Y ya quiero una pregunta para el doctor Rafael Arenas. Doctor Rafael Arenas, si nos puede dar respuesta a esta pregunta que le voy a formular, que además le mandan un saludo el auditorio de 1+1 y le pregunta, ¿es cierto que a partir de esta reforma, de esta miscelánea fiscal 2022, los adultos mayores tendrán que darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes en términos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación? ¿Es correcto esto, doctor Rafael Arenas? Bueno, la obligación de darse de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, ¿sí? La obligación de darse de alta, ya, ok, es para todas aquellas personas físicas que van a tener alguna actividad económica. No tiene nada que ver la edad. Bueno, evidentemente cuando uno inicia, que son los 18 años. Claro. No hay ninguna obligación, a menos de que yo esté obligado a presentar ciertas declaraciones periódicas. Es decir, si yo me encuentro en el capítulo de sueldos y salarios, pues voy a estar inscrito en el RFC, pero nada más por esa obligación como tal. Si me interesa tener otro tipo de actividades económicas, honorarios profesionales, actividades empresariales o arrendamiento, bueno, entonces yo tendré que hacer los trámites correspondientes en Hacienda independientemente de la edad. Yo a cualquier edad yo puedo realizar ciertas actividades económicas. No es un tema de edad, es un tema de realización de actividades económicas a cualquier edad, después obviamente de los 18 años. Correcto. Entonces, los adultos mayores per se no están obligados en esta condición, siempre y cuando tengan actividades productivas bajo condiciones establecidas en la ley. ¿Es correcto esto? Así es correcto. Es correcto. Y cumplir con las obligaciones que les impone cada régimen en especial. Claro. Presentar sus declaraciones mensuales o bimestrales o trimestrales, depende del régimen en donde se encuentren. Perfecto. Y evidentemente la declaración anual. Perfecto. Le agradezco al doctor Rafael Arenas. Hay una pregunta para el maestro Tulio Salanueva. Pregunta del auditorio, maestro. ¿Es cierto que en materia de pensiones, concretamente en materia de afores, las deducciones a las aportaciones que hagan los trabajadores se van a limitar? ¿Habrá nuevas reglas, nuevas condiciones para la deducción en materia de la aportación a las afores, maestro Tulio?
Sí, claro, Julio, viene la iniciativa acotando y limitando esta opción en prestaciones de seguridad social. Sin embargo, habrá que ver qué es lo que decide finalmente el legislador. Hablamos de un gobierno en teoría con sentido social y una parte importante de este objetivo se cumple a través de este tipo de prestaciones, el sistema de ahorro para el retiro, las prestaciones en especie. Insisto, tendrán que ser muy cuidadosos en cuanto al método que utilicen para acotar este tipo de beneficios. Efectivamente hemos hecho mal uso de ellos, se ha tratado de maquillar en muchos sentidos el salario de los trabajadores a través de este tipo de instrumentos, pero considero yo no es aún un motivo importante para acotarlas o limitarlas. Será interesante, muy interesante, los temas técnicos que en comisiones en primer lugar determinen los legisladores y posteriormente en el Pleno el debate que se haga para tal efecto. Maestro, estaba yo checando la reforma, o la iniciativa de reforma, hablaba de que las deducciones podrán estar limitadas a lo que pudiera beneficiar más al 10% de los ingresos de los contribuyentes o incluso a lo que pueda resultar de 5 veces las UMAS, esas unidades de medida y actualización, que estarían limitando evidentemente la capacidad de deducción en, ya sabe, algunos conceptos como los donativos, gastos médicos, que obviamente para los trabajadores retirados o para los que están haciendo aportaciones a sus afores, pues implicaban un beneficio porque los hacían deducibles, incluso los intereses de créditos hipotecarios y aportaciones voluntarias al fondo de retiro. Esto lo venían haciendo deducible y hoy creo que va a estar limitado a este porcentaje del 10% o a las 5 veces la unidad de medida y actualización. Esto es un tema preocupante, maestro Saranueva, porque entonces estarían incluso limitando la capacidad de deducibilidad de los contribuyentes. Es cierto, ¿verdad? Es cierto y sumamente preocupante. Claro. Como comentábamos al inicio, seguramente será materia de medios de defensa por parte de los contribuyentes, pero inclusive, Julio, la Constitución prevé que el principio en el que se basa el pago de contribuciones en nuestro país es la autodeterminación. Y si la autoridad en esta forma está limitando el derecho a deducir y el derecho a hacer inclusive acreditables determinados gastos, pues está de cierta manera acotando ese derecho a la autodeterminación. Claro. Por eso, insisto, será necesario que en forma responsable los legisladores, las cámaras de profesionistas e inclusive el ciudadano informado haga un debate y una información que enriquezca desde todos los puntos de vista esta iniciativa de ley. En redes sociales nos están preguntando, maestro Mauricio Traín Bautista, nos están preguntando si usted considera que los trámites, las gestiones ante las autoridades fiscales han caído en su percepción de accesibilidad, de facilidad, se han vuelto burocráticas, se han vuelto complicadas, se han vuelto poco fáciles para los contribuyentes, al grueso de los contribuyentes. ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Burocracia, ineptitud, falta de recursos o un plan con maña para complicarle la vida a los contribuyentes? ¿Se pueden todas, Julio? Caray, hombre. Realmente es una situación que a diario nos toca a nosotros como asesores lidiar con las citas ante la autoridad para todos los trámites, para firma electrónica, para dar de alta una empresa. Claro. Hace poco un comentario de un cliente me decía, no es posible, Mauricio, que al día de hoy no podamos dar de alta una empresa para poder comenzar a facturar, después pagar los impuestos, y entonces, ¿cómo me quiere cobrar el fisco? O algunas veces que me llega una invitación de una empresa que todavía no la tengo dada de alta, pero como ya existe, digo, no tengo la firma electrónica, no puedo cumplir con las obligaciones, pero como ya la tengo dada de alta, me llega la obligación de que le tengo que pagar o le tengo que hacer mi declaración, pero si no tengo la firma electrónica, no he podido ir porque no hay citas. Y luego la plataforma nueva que sacan no está en funcionamiento el día de hoy, y luego la página de hoy en comercio exterior no está aplicando. Entonces ha sido un batallar, y debo de pensar y quiero imaginarme que es por tantos cambios y por tantos candados que les están haciendo a sus plataformas
para poder después mandarnos las famosas invitaciones y demás. Entonces, yo creo que es un poquito de todo lo que mencionas, Tulio, y quisiera ahondar un poquito en la pregunta que le hacían en el auditorio a Tulio, que las deducciones personales de las personas físicas ya han sido topadas desde hace mucho tiempo atrás, que fue mucho tiempo que vimos que a la clase media o la pequeña clase media que quedaba le han coartado estas deducciones, ¿sí? Con un seguro de gastos médicos mayores y con una colegiatura, con un recibo de médico o con un interés real de su hipoteca, está más que sobrada, no tiene más para poder deducir esa persona física. En cambio sí, personas morales teniendo mayores ingresos pueden tener mayores deducciones, no hablemos personales, deducciones autorizadas, que una persona física. Las reformas que se hicieron del régimen simplificado de confianza vienen mucho a querer abrir esa base de padrón o esa base de RFCs que se unan y amplíen la contribución. Pero ¿qué pasó con las personas físicas? No pasó nada y al contrario, siguen limitándolas. Creo que ahí faltó una reforma favoreciendo a estas personas físicas asalariados, que siempre ha cargado con el gran peso de impuestos. Claro, totalmente de acuerdo con usted, maestro Mauricio Terraín. Muy buena reflexión y bueno, nos deja claro este escenario. Yo quiero aprovechar para preguntarle al maestro Narciso Vargas Salanueva. Me comentan algunos contadores que están en redes sociales, nos están preguntando si es cierto que hay transitorios en esta ley de ingresos de la Federación, en este paquete económico que establecen la creación de un régimen de transición que para aquellos contribuyentes que al 31 de agosto del 2021 estaban tributando con el régimen de incorporación fiscal, a partir de enero de 2022 podrían optar por continuar pagando sus impuestos de conformidad con el régimen de incorporación fiscal por los próximos 10 años. ¿Es cierto esto, maestro Narciso Vargas Salanueva? Sí, doctor, lo que el transitorio marca es que si el contribuyente está dado de alta antes del 31 de agosto, así o es, hasta el 31 de agosto de este año, claro, va a poder continuar en el régimen de incorporación fiscal por el tiempo que reste. Es decir, si se dio de alta en este año, y hablemos como límite el 31 de agosto, sí, pues tendrá los 10 años que la ley marca desde un inicio. Si ya venía tributando, ya tenía, no sé, 4 o 3 años, pues le quedarán 7 o le quedarán 6, dependiendo. Eso sí, desde luego está contemplado en los transitorios, porque estarán de acuerdo conmigo que no podía de un plumazo desaparecer a un régimen y coartar los derechos que ya estaban adquiridos por haber tributado ahí desde el principio. Esto es importante, vale la pena ahí hacer la aclaración, porque mucha gente se quedó con la idea de que ya en enero se acababa el régimen de incorporación fiscal y todo el mundo corría al régimen simplificado. No, va a existir esta posibilidad que algunos contribuyentes que estén tributando hasta el 31 de agosto de 2021 puedan optar a partir de enero, continuar el resto de los 10 años para seguir gozando de los beneficios y estímulos fiscales que les ofrecía este régimen de incorporación fiscal. ¿Es correcto entonces, maestro? Sí, es correcto. De hecho, inclusive hay que observar que lo que se está cuidando aquí, pues es que obviamente al abrirse el nuevo régimen simplificado de confianza, claro, no vaya a haber gente que se quiera dar de alta en lo que resta del año y tener otra vez esos 10 años en el RIF. Sí. Esta jugada, desde luego, está prevista. El legislador, aunque es una iniciativa, y ahí habría que ver ya en materia de defensa fiscal cómo se puede defender, claro, el contribuyente que se dé de alta en este periodo de agosto a noviembre, que se va a resolver esta situación. Así es. ¿Qué va a pasar, no? Pero está previsto, lo hicieron con esa intención, es decir, ya no permitamos que nadie más se dé de alta, pero lo correcto hubiera sido, desde mi punto de vista, que se hubiera respetado todo el ejercicio fiscal. Claro. La verdad es que hay muchas preguntas, hay mucho interés. La retroactividad, ¿no? Adelante, maestro Mauricio Terraín, adelante. Perdón, la retroactividad puede ser un valor importante aquí, que en este sentido nos lleva, ¿sí? Podríamos hacer uso de esta
de esta figura, ¿no? No es retroactivo. Claro, ¿vale? totalmente de acuerdo, porque bueno, aquí tendrían algunos contribuyentes a algunos escenarios para poder beneficiarse con los criterios, precisamente el principio de la no retroactividad, cuando ésta sea en perjuicio de los contribuyentes en términos del artículo 14 constitucional. Y yo, la verdad es que tenemos ya en la lista 30 preguntas de nuestro amable, 32 preguntas de nuestro amable auditorio. Yo sé que tienen una agenda muy saturada, el tiempo desafortunadamente en medios de comunicación es vertiginoso. Yo quisiera pedirles, claro, si su agenda se nos permite, que hagamos un segundo ejercicio de reflexión, de análisis, de comentario, y yo me comprometo a enviar estas preguntas a sus redes sociales y a sus correos electrónicos para que nos hagan favor de dar la respuesta a nuestro amable auditorio y seguir retroalimentando, y aprovechar para invitarlos, si ustedes pudieran en 15 días, no sé, que nos pudieran brindar otra mesa de análisis y compartirnos cómo van los avances, cómo están los acuerdos ya en Cámara de Diputados en relación a estas modificaciones rumbo al paquete económico 2022. Y yo les agradezco mucho, como siempre, a grandes especialistas, a grandes abogados, a contadores públicos certificados, aclaro, como es el maestro Narciso Vargas Salanueva, al doctor en impuestos, al doctor Rafael Arenas Hernández, al maestro Tulio Salanueva Brito, y al contador público certificado y maestro don Mauricio Traín Bautista, su valioso apoyo, su comprensión, y pedirles si es posible que nos puedan acompañar, no sé, unos 15 días, claro, si su agenda se los permite. Va a ser un gusto. Con todo gusto. Perfecto. En 15 días estaríamos molestándolos para darle seguimiento a este tema, porque bueno, como ustedes bien refieren y estamos de acuerdo, se sigue discutiendo, se sigue acordando en Cámara de Diputados, todavía podría haber modificaciones a esto que hoy estamos platicando, todavía podría ser objeto de modificación, porque esto no se ha definido, no se ha votado en el Pleno y no se ha publicado formalmente. Y bueno, creo que en 15 días estaríamos a finales de mes de septiembre, principios de octubre, creo que estaríamos en la antesala de este término constitucional para que el Congreso resuelva este paquete económico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Maravilloso. Totalmente de acuerdo. Como siempre, un gusto platicar con voces autorizadas, con grandes expertos, con profesionales en materia de impuestos, en materia legal, y agradecerles como siempre su valiosa colaboración. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias nuevamente por su apoyo. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, un saludo. Gracias, buenas tardes. Al maestro Narciso Vargas Salanueva, al doctor Rafael Arenas, al maestro Tulio Salanueva y al maestro Mauricio Traín Bautista. Buenas tardes, muy buen provecho. Gracias. Y bueno, ya escuchó usted, evidentemente ya escuchó usted la opinión, el comentario, el análisis, el posicionamiento muy responsable, un posicionamiento muy prudente, en la voz de profesionales, expertos que están analizando el paquete económico 2022. Y precisamente hablando de paquetes económicos, de informes, de actividades, hoy por la mañana, este viernes 17, sí, estamos en la semana de actividades vertiginosas en el ámbito político, la gobernadora de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, rindió un informe de actividades, el tercer informe de actividades para ser más concreto. Y yo quiero agradecerle a nuestro analista político de cabecera, y además gran amigo de Uno más Uno, el prestigiado líder de comunicación y periodista, don Carlos Patiño López, que nos tome amablemente este enlace telefónico. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos este enlace. Querido Julio, muy buenas tardes, gracias. Y un saludo al auditorio. Gracias, Carlos. Oye, un informe peculiar, un informe en donde, bueno, el posicionamiento de Acción Nacional, pues un posicionamiento interesante, pero bueno, obviamente no había mucho que informarnos, o más bien habría que justificarse frente a las omisiones, las graves simulaciones o las pésimas decisiones de una administración de Morena en la capital de la República Mexicana este último año, Carlos. Así es, Julio. Fíjate que lo que vimos fue una ida al campo, a un picnic de Claudia Sheinbaum con sus amigos. Caray. Eso es lo que vimos en esto. Lo interesante es que fue, ¿no? Morena pudo hacer esta tregua en el cual no iba a haber pues, mayor problema en ir a que le aplaudieran todos sus amigos. Pero a mí hay algo que me preocupa. Ella habla que se fue la corrupción en la Ciudad de México, que es la ciudad que tiene transparencia
en todos los ámbitos, pero mira, creo que tenemos que partir desde que el informe, este tercer informe de gobierno, tiene que ser a partir, ella tiene que informar de lo que sucede a partir del 1 de agosto del 2020 al 31 del 2021. Y como bien dices, pues, ¿qué va a informar? Sin duda, y lo creo, claro, hay mucho que informar. Por supuesto. Por ejemplo, el cablebús, pues bien o mal está, se hicieron las 2 líneas. Sí. Pues sí, las ciclovías, el metrobús, también dice que se habilitaron avenidas. Bueno, pues es que eso es lo que, para eso está ella, para darle mantenimiento a la ciudad. Entonces, pues, obviamente, oye, pues fíjate que limpié las ventanas de la casa, lavé el baño, pues sí, pues para eso está. Entonces, pero ella hace al final digamos, un compilado de los 3 años y futurea, si me permites esta expresión, por favor, porque dice, por ejemplo, que hizo una universidad o 2 universidades y preparatorias, y que se va a atender, que están inscritos ya, pero no está operando. O sea, claro, no sé de qué se trata al decir, y cuando terminemos el gobierno, a ver señora, usted no va a terminar el gobierno, pues no, usted se va a ir antes a campaña. por A ver, supuesto. lo que está haciendo es pues engañarnos, porque Como siempre. ya informó 2 años anteriores de lo que pasó, pero este año ¿qué pasó? Y no por otra cosa, pues la misma pandemia de COVID, pues no permite hacer actividades. O sea, claro, está informando cuestiones, por ejemplo, de educación cuando estaban cerradas las escuelas. sí, ¿Cómo? claro, O sea, pues no tiene caso, ¿no? pues sí, Y después dice que va a atender y van a terminar el gobierno atendiendo. Bueno, eso ya lo veremos, a ver si es cierto. Entonces, es preocupante y no es sincero lo que se dice a los ciudadanos. Y vemos también estas el formato que está en cuanto al informe de gobierno, el posicionamiento de los grupos parlamentarios, del PAN, del PRI, del PRD, pero por ejemplo, el que se voló la barda fue Jesús Sesma, hablando de que se fue la corrupción cuando a su partido ya le pusieron multas y le hicieron una serie de cosas que todos conocemos, claro, pero creo que se voló la barda. Entonces sabemos ya en qué tenor van a estar cada el grupo parlamentario, cómo va a ser este acompañamiento a la jefa de gobierno. Sabemos quiénes están a favor, quiénes van a estar en contra. El PAN lo dice muy bien a través de Gabriela Salido. Oigan, ¿y el metro? claro, ¿Qué pasó con el metro? No dijeron absolutamente nada del metro. Ninguno, Creo que nada más fue el primer partido, no tengo el nombre ahorita de quién fue el que la cuestionó, y la del PAN, los demás, es más, ni el PRD. Calladitos. El PRI tampoco. Yo entiendo que el grupo parlamentario pues, sí tiene que estar, de los partidos, tiene que acompañar a la jefa del gobierno, tiene que apoyarla en sus decisiones, pero también tiene que señalar cuando esté haciendo mal su chamba. Claro. Pero aquí no pasó nada. Tenemos que darle un seguimiento, tenemos que ver qué es lo que viene, la glosa del informe, que se vayan los secretarios a ver qué es lo que presentan, los números, pero tienen que ser los actuales. A mí no me sirve de nada números del primer año y del segundo, o lo que va a hacer. Claro, estoy de acuerdo. Entonces, pues creo que es claro cómo va a funcionar estos 3 años. Y a ver, no le gusta el tema
máxima de la oposición, a Claudia Sheinbaum, se le ve la cara. Claro. Cuando está hablando Gabriela Salido de la fracción parlamentaria del PAN, no la pela. Se la pasa hablando con Rosa Isela, que obviamente pues, son amigas, era la secretaria de gobierno, claro. Se la manda López Obrador, se siente cómoda, va Mario Delgado, va Citlali, o sea, van sus cuates. Pues sí. Pero también otro tema, llega con un alto porcentaje de aprobación, pero ¿cuándo sacan esta encuesta? Hoy. Pues sí. Cuando va a dar el informe. Y Jesús es más bueno. No, hombre, no se la vean con cuánto. Pero claro. ¿por qué no salió antes? Pero eso no está reflejado. A ver, ese porcentaje no está reflejado en lo que pasó en la elección pasada, donde perdió 9 alcaldías. Claro. Pues es que la negligencia, la simulación. Creo que hay que ser serios en este análisis. Claro, no estoy de acuerdo contigo. Fíjate que es un tema que va a dar todavía mucho análisis, mucho debate, va a generar polémica este posicionamiento que hizo la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum. Yo quisiera pedirte, sé que andas saturado de trabajo, Carlos, pero quisiera pedirte tu opinión, tu comentario, tu análisis. El lunes, ¿qué te parece? Porque quiero que abordamos el tema que ella ofreció y se comprometió en materia de infraestructura, en materia de movilidad, en materia de transporte público, en materia de abasto de agua, en materia de la línea 12. De eso quisiéramos que platicáramos el próximo lunes. ¿Qué te parece, Carlos? Platicamos sobre este tema y me gustaría mucho que nos dieras tu punto de vista, tu análisis con cifras, con números, porque la verdad es que no se habla de las víctimas, Carlos, no se habla de los daños colaterales, no se habla de las terribles cifras de inseguridad, de violencia, de asaltos que sufren los capitalinos en transporte público. No habla de la falta de mantenimiento en el metro, que hoy llueve y se inunda el metro, llueve más adentro que afuera, y no habla tampoco de toda la negligencia de la cuarta transformación ni de su fallida austeridad republicana. Y bueno, pues podemos ver cómo está la situación de seguridad pública, en donde, bueno, pues ahora resulta que van a sustituir todo el parque vehicular de transporte público concesionado, y bueno, pues ahí va a ser otro gran negocio para esta administración, Carlos. Pero ¿qué te parece que lo platicamos el próximo lunes? ¿Cómo ves? Claro que sí, Julio, con mucho gusto. Y fíjate que, hablando de estos temas, sí, nos habló de transparencia. Es correcto. Y es el gobierno que ha sido menos transparente. Y no dicho por mí, dicho por el Info CDMX. Así es. Es el gobierno que menos transparente es. Todas las solicitudes que se le hacen a la Secretaría las rebotan, no le dan causa y no son transparentes. Claro. Bueno, desafortunadamente se han vuelto garantes de la opacidad, líderes de evidentemente la simulación y bueno, qué mejor, profesionales de la mentira y del engaño. Y esto, bueno, es terrible porque los ciudadanos, yo no confío mucho en las encuestas ni en estas consultas que hacen para posicionar a los políticos. La verdad, yo creo que esta encuesta... Claro que no. No le doy crédito. Creo que está más que maiceada, dirían por ahí en mi colonia. Y creo que es más de una estrategia de posicionamiento rumbo al tercer informe de actividades, que bueno, bien lo decías y acertadamente lo comentabas, Carlos. Es, bueno, un concierto de simulaciones, un concierto de apapachos, pues a veces incluso algunos tienen que estar calladitos y bueno, sentaditos y bien portaditos, porque si no, no les toca presupuesto para el próximo año, y eso es terrible, porque bueno, Choco Derecho, la jefe de gobierno, todavía sigue tomando las decisiones en materia de presupuesto, y muy probablemente fue uno de los escándalos que se generaron con los nuevos alcaldes de la alianza PRI-PAN-PRD, que exigían que no se modificara esta partida presupuestaria en materia de seguridad pública y en otros segmentos que bueno, los dejaría prácticamente de brazos cruzados y con grandes deudas que pasadas administraciones de Morena se echaron encima, y que hoy, pues como ya se van, pues a ver cómo le hacen los ciudadanos y cómo le hacen los nuevos gobernantes, Carlos. Mira, hablando de seguridad pública, se da el informe con unas cifras que, bueno, obviamente sabemos porque la gente está en sus casas por el tema de la pandemia, claro. Está en medio de un escándalo. Policías de seguridad
ciudadana, Sí. detienen a una persona en la alcaldía Miguel Hidalgo. Correcto. Y aparece muerto en Chapultepec. Y están las grabaciones de la patrulla, están todo. Y en este escándalo, así es como está el tema de seguridad, ¿eh? Y ahí tampoco se tocó ese tema. No, bueno, si hablamos de los asentamientos irregulares, de la trata de personas, de los delitos de violencia de género, de obviamente el maltrato hacia los adultos mayores, hacia los animales, bueno, hacia el manejo de residuos sólidos, y bueno, si hablamos de parques, de jardines, están totalmente abandonados, están llenos o de ambulantes o de basura, y esto es terrible que tengan así en la capital de la República Mexicana, el gobierno de Morena, Carlos, pero me gustaría que sí lo platiquemos el próximo lunes. ¿Qué te parece? ¿Hacemos este compromiso? Muy bien, Julio, con mucho gusto. Es más, me atrevo que hagamos algo, Carlos, si me lo permites. Hagamos una mesa por Zoom, si me lo permites, contigo y con otro analista político para platicar y analizar varios temas en el contexto de la Ciudad de México. ¿Cómo está la Ciudad de México a 3 años de gobierno de Claudia Sheinbaum? Porque permíteme decirlo de una vez, está muy apuntada para ser la candidata a pues, la presidencia de México. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí, y hoy lo pudimos ver con esta serie de invitados que tuvo y que la respaldaron. Claro. Y es lo que va a venir más adelante. Pero no va a terminar su gobierno, ¿eh? Eso sí, los 6 años no los va a terminar ella. Eso es algo que estoy totalmente de acuerdo contigo, como toda esta clase política que dicen una cosa y terminan haciendo lo contrario. Es la mentira, como bien decía hace un momento, la mentira es una de sus principales cualidades, el engaño, la opacidad y la simulación, Carlos. Pero bueno, tenemos el compromiso para el próximo lunes. ¿Qué te parece? Muy bien, Julio. Muchísimas gracias. Don Carlos Patiño López, prestigiado líder y analista político. Muchas gracias, Carlos. Excelente fin de semana. Gracias, Julio, igualmente, y un abrazo al auditorio. Gracias, buenas tardes, prestigiado líder, comunicador, periodista y analista político y amigo además de Uno Más Uno. Yo quiero aprovechar para agradecer especialmente a nuestro gran equipo de colaboradores, a la licenciada Tania Ortiz, al licenciado Israel, que nos apoyan en este proyecto. Agradecerle a nuestro amable auditorio que nos acompaña pues día con día para que este proyecto sea una realidad. Agradecerle al presidente del grupo Uno Más Uno, al doctor Naim Divin Kawi, su apoyo, su confianza, su amistad. Pues es para que este proyecto sea una realidad. Agradezco también a la doctora Karina Rocha, directora general de Diario Amanecer y de Uno Más Uno, por su respaldo incondicional, su amistad y su confianza que nos brindan para que, reitero, este proyecto es para ustedes y hacer una realidad para ponerlo a su disposición y someterlo a su amable consideración. Les deseo un excelente fin de semana y los invito para que el próximo lunes nos acompañen aquí a seguir cambiando de tema, claro, desde el periódico Uno Más Uno. Cuídense mucho, cuide a su familia, seguimos en pandemia, sigue lloviendo, cuídese de veras y cuide a su familia, a lo que más quiera, pero cuídese. Buena tarde, buen fin de semana y muy buen provecho.